Y ya está con nosotros nuestra directora de 13 Noticias, doña Helen Zúñiga, a la cual le damos el pase para el análisis de fondo. Doña Helen. Gracias, Alexander, y muy buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en 13 Noticias, y hoy en nuestro análisis 13 tenemos un invitado muy especial, don Giancarlo Córdoba. Él es vocero de la Red Nacional Antitabaco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Helen, a vos y a toda la audiencia. Un placer para nosotros estar aquí. Gracias, don Giancarlo, por acompañarnos en Análisis 13. El tema que desarrollaremos hoy es un tema que nos tiene a los padres, así como decimos, los pelos de punta, ¿verdad? Porque cada vez vemos cómo el vapeo se vuelve una epidemia, y bueno, y estamos viviendo una epidemia en Costa Rica ante el consumo de los vapeadores por parte de nuestros jóvenes, que veíamos dentro de las investigaciones que el inicio de este consumo empieza a los 13 años, don Giancarlo. Sí, bueno, en realidad no es fortuito, ¿verdad?, que empiece a tan corta edad. Me alegra mucho que usted lo plantee como que en este momento los padres ya estamos con los pelos de punta, porque la situación no amerita menos. Realmente es una situación que ha venido transcurriendo en los últimos años y está afectando la salud de las personas más vulnerables, en este caso como son los menores de edad. Justo lo planteabas, que realmente es una edad muy corta en la que se empieza el consumo, pero hay muchas causas detrás de eso que quizá ahora las vamos a poder hablar. Don Giancarlo, al inicio los vapeadores se veían como algo inofensivo. Ah, no, es nada más consumir humo, echar humo, y algo que no, incluso hasta, bueno, debo confesar que en la vida he probado un cigarro, pero por lo que he escuchado de mis amigos o de personas que sí lo hacen, tienen hasta rico sabor, ¿verdad? Y si uno se va a la par de las personas que vapean, incluso suelta un rico olor. Todo esto es, pues obviamente, con fines dentro del mercadeo para poder consumir y llamar la atención de esos jóvenes. Usted trae, tal vez si le pido a mis compañeros que por favor nos enfoquen en la mesa del set de noticias, están distintas clases de vapeadores, donde si los vemos, tal vez don Giancarlo, si me muestra el primero, que es, lo vemos y es muy inofensivo, que incluso hasta cualquiera de los niños, de los jóvenes, podría ser atractivo ese dispositivo y los padres no se darían cuenta de que se trata de un vapeador. Sí, en realidad ahora lo planteabas bien. Al inicio parecían inofensivos y es que así los empezaron a vender, ¿verdad? La estrategia de mercadeo detrás de este tipo de productos es realmente enganchar. Y una de las primeras estrategias fue, bueno, este es un producto que no te va a hacer tanto daño en comparación con... Y ahí empezaron estos errores que fueron aciertos para la industria, es decir, comparémonos con el cigarrillo convencional, cuando en realidad son productos completamente diferentes, ¿verdad? Los aerosoles, que es lo que emanan estos dispositivos, pues sí, tienen un olor rico, probablemente tengan un sabor también diferente en comparación con el producto tradicional. Sin embargo, es parte de estas acciones, de estas estrategias que tienen la industria para, primero, vender el producto estrella, que en este caso es la nicotina, que es aquella sustancia que genera la adicción, y que entre más joven sea el público meta que ingiera esta sustancia, probablemente va a ser mayor el rédito económico que va a generar, porque va a ir a lo largo de los años el consumo en estas personas, porque la adicción a la nicotina es una adicción tan fuerte que es muy difícil de superar. Entonces, si unimos una bonita presentación, un olor rico, un sabor rico a una sustancia adictiva, pues estamos ante un producto que realmente va a ser muy atractivo para la población, como comentaba anteriormente, principalmente la población más vulnerable, que son los menores de edad. Precisamente, don Giancarlo, como usted bien lo decía, y lo decíamos al inicio de este análisis 13, al inicio eran completamente inofensivos, pero incluso los estudios determinan que se encuentran más de 50 sustancias, muchísimo, el triple más de nocivas que propiamente el tabaco, que incluso no solamente daña órganos internos, sino también
muchas otras actividades del ser humano normal. Sí, en realidad cuando inicia la explosión de estos dispositivos en el mercado, se hacía cuenta que los principales ingredientes eran ingredientes que no resultaban ser tan dañinos porque no los podía encontrar en otros productos comerciales. Sin embargo, hay que tener algo claro con los dispositivos. No toda sustancia que usted llegue a calentar e inhalarla va a tener beneficios para la salud. En este caso, el propilenglicol y la glicerina son dos componentes que encontramos en el diario vivir, que probablemente están probados por la FDA de los Estados Unidos para uso tópico, para uso oral, pero no para uso inhalado. Los saborizantes, probablemente nosotros comemos muchos saborizantes en el día a día, pero no los inhalamos. Los efectos que han encontrado los estudios, como el estudio de Inciensa, es que muchas de estas sustancias, al ser calentadas, generan otras sustancias que ya están reconocidas incluso como tóxicas, cancerígenas y que tienen efectos ya reconocidos en la salud de las poblaciones. Entonces, claro, aquella oveja que se veía muy tierna y demás se convierte en un gran problema porque en realidad es un lobo que en realidad nos quiere comer. Don Giancarlo, ¿cómo verlo desde la parte de nosotros como padres, verdad? Porque digamos que la edad de los 13 años es una edad pues muy, muy joven, que incluso a veces nosotros los padres pasamos pues obviamente trabajando y no hay un involucramiento como desearíamos dentro de esa vida de nuestros hijos, pues obviamente estar al tanto, llamarlos, que si llegaron, que con quién, que conocer las amistades, que esto. Pero los chicos, al saber que esto es prohibido y que papá y mamá se va a enojar si los llevo a la casa, incluso los esconden, los dejan pues al cuidado de sus amigos, no los llevan a casa. ¿Y cómo determinar nosotros como padres esas alertas o esos indicadores de que nuestros hijos también están consumiendo vapeadores? Ok, algo que es fundamental es que, como hablaba anteriormente, hay dependencia a la sustancia. Es una sustancia altamente adictiva y entonces en el momento en que los muchachos empiezan a consumir de manera reiterada, probablemente esa dependencia la vamos a poder notar en los cambios de comportamiento, en los estados de ansiedad, porque realmente a pesar de que los jóvenes creen que les calma la ansiedad, más bien les produce mayor ansiedad la necesidad de estar consumiendo. Los olores, que de alguna forma podemos tener cercanía con nuestros hijos y saber, este olor que es diferente, un chicle, sino no es que un chicle, no es el perfume que le he comprado, y además de eso, los cambios de humor, ¿verdad? Una de las claves de la dependencia a la nicotina es que va cambiando un poco la química del cerebro que se encuentra en desarrollo y podemos ver como falta de concentración, la ansiedad, los problemas de memorizar cosas podrían verse de manera palpable y ahí podría estar ante la situación de consumo de uno de los menores de edad. ¿Qué medidas se pueden tomar para abordar esta epidemia que, bueno, veíamos en el 2019 la epidemia del COVID y ahora estamos ante una epidemia ya permanente que se está quedando en nuestros niños, incluso 13 años, pero podríamos hablar incluso de edades menores porque los mismos compañeritos les dan a probar y crean más dependencia entre los más niños que incluso los más adultos, que nosotros pues evidentemente no seríamos el mercado de estos productos. Sí, algo que es importante es que incluso te podría decir que menores de 5 años hemos visto en las estadísticas cómo se han visto afectados. ¿Y cómo? Probablemente porque el dispositivo quedó por ahí en una mesa y el menor al ver el comportamiento repite, a veces vienen los líquidos, se toman los líquidos, en el Centro Nacional de Intoxicaciones hay datos acerca de esto. Entonces también entender cómo no solo el efecto de la dependencia lo vamos a notar en personas mayores que se están desarrollando su cerebro, sino también cómo es un problema generalizado. Vos me preguntás acerca de, bueno, ¿cómo podemos parar esto? Desde la perspectiva de los padres, definitivamente hay que buscar información. En cierta parte el gobierno debería de tomar acciones para generar este tipo de información y tratar de hacer llegar a que la población conozca esta información. Pero si no, bien, ahora todos tenemos un teléfono con acceso a internet que probablemente nos puede acercar a fuentes oficiales, que es algo fundamental acerca de cómo proceder en caso de que suceda
una conducta de estas, cuáles son los perjuicios que tienen este tipo de productos y reconocerlos. Al estar informados podremos tomar mejores decisiones y mejores acciones con respecto a la exposición de esos productos, y entonces ya no voy a llegar al supermercado y no me va a tomar por sorpresa que uno de estos dispositivos esté en uno de los separadores a la par de los confites o de los chicles, por ejemplo. Don Giancarlo, vamos a ver, ¿cómo hacer ese involucramiento de los padres con los menores cuando ya, digamos, el chico, bueno, sabemos que en Costa Rica, gracias a Dios, tenemos instituciones como el IAFA, ¿verdad?, donde pues nos brindan ese apoyo y todo, pero cuando ya el involucramiento de los jóvenes ya están pues altamente dependientes a estos artefactos, a estos... ¿Cómo hacer en el caso de los padres, verdad? Que no fue solamente un probar para ver qué era, un explorar que está dentro de la misma juventud, sino que ya hay una dependencia. Algo que es fundamental en todo el tema del control del tabaco es que la persona consumidora no es una persona que se deba atacar, no es el culpable. Si vos llegas a un ambiente donde el ambiente promueve el tipo de conducta y al final caes en esa conducta, simplemente sos víctima de la industria, de la legislación. En ese caso, lo fundamental, si tenemos este caso en casa, es buscar ayuda profesional. ¿Y cómo busco ayuda profesional? Principalmente en este momento con menores de edad, con el IAFA, con el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, que ellos tienen personal capacitado para hacer un abordaje integral y ayudarle a esta persona, a este menor de edad, a superar la dependencia, que es algo sumamente importante y que se haga de manera integral y de manera profesional. El castigo, la recriminación y esto probablemente no vaya a funcionar tanto y va a generar más bien cierto rechazo por parte del adolescente hacia las necesidades, porque al fin y al cabo estamos ante una condición de salud que le podría estar afectando en este momento, pero también le podría afectar a lo largo de su vida. Entonces es importante tratar de aceptar las bases en este momento y buscar la ayuda profesional. Don Giancarlo, veíamos que más de 50 sustancias que alteran pues, la piel, los ojos, incluso los órganos internos fueron encontrados en estos dispositivos. Pero ¿qué otras consecuencias podemos concientizar, no solo a los jóvenes que son consumidores de esto, sino también a los padres, del daño que pueden causar, que incluso puede ser hasta la muerte? Sí, bueno, yo creo que a veces se subestima mucho el efecto de la nicotina que tiene en el cerebro. Se lo pongo con un ejemplo muy claro. Probablemente nosotros el día de hoy vamos a una clase y somos consumidores y al tener afectaciones en la memoria, pues no nos va a significar tanto. Pero una persona de 12, 13 años que tal vez tiene que ir al colegio hoy a recibir sus clases y el día de hoy aprendieron cómo multiplicar con 2 dígitos o aprendieron mucho vocabulario en inglés y esta persona tiene déficit de memoria o no controla sus emociones o la atención, probablemente le va a afectar en el siguiente examen y probablemente le va a afectar en su nota y probablemente le va a afectar en perder el año y probablemente le va a afectar en no entrar a una universidad, en no conseguir un buen empleo. Entonces a veces vemos como esa pequeña cosita que uno podría decir, bueno, tal vez no tengo tan buena memoria, me va a afectar de manera social. Y claro, al estar una población vulnerable como la menor de edad, teniendo estas consecuencias, estamos creando un futuro que puede ser incierto para muchísimas personas. Eso es de la parte cognitiva y social, pero también podemos ver cómo la dependencia va a generar incluso la posibilidad de la necesidad de introducirse a otras drogas, ¿verdad? Entonces es abrir una puerta de entrada que nos podría estar generando a otros males sociales que vienen en el futuro. Y además de eso, todas las consecuencias físicas que ya conocemos de esas sustancias. Es que estamos hablando de sustancias cancerígenas, que son comprobadas. Entonces, si realmente estamos introduciendo desde temprana edad este tipo de sustancias, la exposición a lo largo del tiempo va a generar que haya un mayor riesgo. Y ese riesgo probablemente, al ser tan alto, en algún momento se va a convertir en una afectación de salud. Don Giancarlo, vamos a ir a un corte comercial, pero invitar a nuestros televidentes que se queden con nosotros, porque después de esta pausa venimos con toda esta legislación que aún no existe, que se venden a la libre, entonces vamos a conocer más. Vamos a ir a una pausa comercial.
Estamos en Análisis 13, propiamente con don Giancarlo Córdoba de la Red Nacional Antitabaco, Renata, conversando sobre la problemática, o más bien la epidemia que estamos viviendo con el consumo de vapeadores por parte de los jóvenes. Don Giancarlo, vemos cómo poder explicar esas estrategias de la industria tabacalera para utilizarla en esas marketing, esas estrategias publicitarias para poder ver atractivo eso hacia los jóvenes. Bueno, en realidad, justo que lo mencionas, hacemos referencia a la industria tabacalera como tal porque al inicio tal vez había mucho emprendimiento, muchos pequeños productores de este tipo de dispositivos, pero después las grandes industrias han ido abarcando mucho más el mercado y han empezado a producir sus propios productos o a comprar a esos pequeños emprendimientos y continuar la distribución. Eso es lo que hemos visto alrededor del mundo. Y entendemos que las tácticas son las mismas, ¿verdad? Generar, ojalá, la comparación con el producto tradicional y decir que este es diferente, decir que es inofensivo, decir que incluso sirve para dejar de fumar y que no está dirigido a los menores de edad, cuando vemos que también se incluyen colores llamativos, hasta para niños, personajes de caricaturas, los colores y los sabores, pues todo esto forma parte de esas acciones que la industria pretende posicionar un producto básicamente para seguir el consumo. Y eso es algo fundamental, que no es un producto que es de una única venta, sino que la idea general de la industria es que este sea un producto de consumo a lo largo de la vida de las personas, ¿verdad? Bueno, además de eso sabemos que estas son las estrategias de mercadeo, pero también conocemos cómo hay muchísima influencia política. Entonces, a la hora de presentar diferentes proyectos de ley como los que vamos a tocar en este momento, sabemos que hay muchos defensores de este tipo de productos, haciéndoles notar a los legisladores que realmente no hay tanto perjuicio en la salud de las personas con la venta o la distribución de este tipo de productos, cuando en realidad no se apegan a la realidad científica y a la realidad que tenemos hoy en el día. Precisamente a eso le iba a consultar, don Giancarlo, ¿qué medidas se pueden tomar para regular la publicidad y la promoción de vapeadores en Costa Rica y qué papel juega la Ley 9028 en este sentido? Bueno, la Ley 9028 nosotros la tenemos como la base. Obviamente es una ley que se firmó en el año 2012, donde este tipo de productos no estaba tan desarrollado y sentó muy buenas bases. Realmente mucha de la publicidad y mucho del patrocinio y la propaganda que estaba a la libre antes de la ley 9028 disminuyó. ¿Qué ha pasado? Bueno, han venido nuevas estrategias, nuevas formas de mercadeo, incluso las redes sociales, los influencers que llegan a los menores de edad y los videos de YouTube, los videos de Instagram, TikTok, cuesta mucho regularlos y por ahí podrían venir algunas acciones con respecto a qué se puede hacer para que ese tipo de formas de llegar, de comunicar, no lleguen a las personas más vulnerables. Pero además de eso, también vemos como otras estrategias nos pueden permitir ir limitando o haciendo el ambiente menos beneficioso para la industria. El tema de limitar sabores, limitar colores, limitar cantidades de nicotina, los empaques, los impuestos, el endurecimiento de las multas. Bueno, son muchas acciones que pueden ir en un conglomerado que son necesarias todas para que el resultado sea el mejor. Don Giancarlo, ¿qué opinión le merece el proyecto 22.497 sobre el empaquetado neutro de los productos de tabaco y qué beneficios traería esto para la salud pública en Costa Rica? Porque actualmente vemos que hay letra muy pequeñita, ¿verdad? Que ya después empezaron a decirle que por favor fuera más grande y regular eso dentro del etiquetado. Era el fumar es nocivo para la salud, sí, ¿verdad? Nada más. Sí. Pero igual seguimos viendo la letra pequeñita. Claro. Bueno, algo que es muy importante del empaquetado neutro y de las advertencias sanitarias, que son aquellas imágenes grotescas que vemos en algunos de los paquetes, es que hay evidencia científica que tienen un impacto en la salud de las personas. Tanto en las personas que no han iniciado en el consumo, porque ven de eso y dicen, yo no quiero acercarme acá, como las personas que ya son consumidoras que les recuerda que la conducta que tienen es nociva. Entonces, el proyecto 22.497 es
uno que propone que todos los colores llamativos, que todas aquellas imágenes que venden las cajetillas o estos mismos productos no sean permitidos. En ese caso nos encontraríamos con cajetillas de cigarro o con dispositivos que tengan un empaquetado que sea genérico. Estamos hablando de un marrón, de un gris, y que además de eso vengan incluidas todas aquellas advertencias sanitarias como son los mensajes claves y además aquellas imágenes que no son tan agradables, y con eso podríamos generar menos sentido atractivo de estos productos ante las personas que no han iniciado, pero también las personas que ya están en consumo. Porque, don Giancarlo, si lo vemos así como están estos ejemplos que usted trae, cualquiera dice, ay, mira el moradito con el rosadito, mira mis colores el favoritos. amarillo fosforescente, el otro hasta con personajes de caricatura y todo, o sea, sí. Bueno, y estos que tal vez en este momento son básicos, pero ahora tenemos con Bluetooth, ahora tenemos yo puedo tener juegos, yo puedo conectarlos a las aplicaciones de mi celular, yo puedo generar otras cosas porque la tecnología va a seguir evolucionando. Entonces, si no se genera legislación que permita en este momento detener ese avance tecnológico en pro o en contra de la salud de la población, en pro de los beneficios económicos de muchas personas, pues definitivamente estaríamos ante un panorama mucho más sombrío en los próximos años, y podríamos hablar de no más de 10 años. Don Giancarlo, en 13 Noticias nosotros le consultamos a los costarricenses para hacerlos partícipes también de este análisis 13, entonces voy a pedirle a nuestro productor de noticias, Roberto Gámez, que nos ponga la primera pregunta, por favor. Yo quisiera preguntar cómo serían las personas que consumen vapeadores, qué clase de ingredientes llevan los vapeadores. Quiero saber que si ellos se dan cuenta qué clase de ingredientes lleva ese vapeador. Bueno, en realidad no muchas veces se dan cuenta, que eso es algo muy interesante, porque muchas veces no saben en cantidades ni los ingredientes, a pesar de que algunos de los dispositivos sí contienen etiquetas acerca de cuáles son sus ingredientes, pero vamos, yo no sé si todos tenemos la cultura de conocer tanto de nombres químicos que son los que se plantean ahí, y además de eso, de tener una noción de cuánta concentración podemos estar encontrando en los dispositivos. Y algo que es sumamente importante es que incluso la tecnología ha avanzado tanto que ahora aquella nicotina que encontrábamos en un cigarrillo convencional ya ni siquiera es la que viene en estos dispositivos, porque estos dispositivos la mayoría tienen nicotina sintética, que es un derivado del petróleo. Entonces, partiendo de esa noción, muchas de las personas ni siquiera tienen una idea de cuáles son esos ingredientes o de cuáles son los efectos de esos ingredientes en la salud. Entonces yo podría decir, sí, quizás las personas pueden leer cuáles son aquellos ingredientes, pero tener un nivel de comprensión acerca de lo que son y lo que producen en sus efectos es bastante bajo. Don Giancarlo, rápidamente, porque el tiempo nos gana, vamos a ir a la segunda pregunta, solo que la estaba pidiendo en la pantalla que tenemos atrás, pero vamos con la segunda pregunta, por favor, compañeros. ¿Es cierto que los vapeadores también son adictivos y qué tanto daño hacen a la salud? Bueno, ya de eso hemos hablado, pero contestémosle. Sí. Bueno, definitivamente son adictivos. O sea, no cabría otra respuesta. Y los efectos a la salud van desde el nivel cognitivo, desde la parte del cerebro, pero también desde la parte pulmonar, desde la parte muscular, desde la parte circulatoria, desde la parte respiratoria. O sea, hay muchos efectos a la salud que están comprobados de manera científica, que son los que afectan el consumo de estos dispositivos. Perfecto. Don Giancarlo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en 13 Noticias, y a nuestros televidentes, quédense con nosotros porque después de esta pausa comercial venimos con más información.